dicho sea de paso, no es cierto que había una ley que prohibiera al negro pasar de Turrialba. Ese es uno de los grandes mitos. Lo que sí había eran decretos y cosas de contrato, más que todo en el gobierno de don León Cortés, que el gobierno de León Cortés hostigó a la población negra del país, pero una forma increíble. Entonces la compañía cedió para que los conductores del tren no pasaran de Turrialba. Y cuando la población preguntó por qué hay que cambiar, no es que hay una ley que dice que ustedes no pueden ir allá. Y de hecho entonces eso se generalizó, y si bien no estaba escrita la ley, pero sí existió en la realidad, ¿no? Fue impuesta así y fue aceptada por las dos comunidades, ¿verdad? Yo recuerdo una conversación con don Luis Alberto Monge, que fue el secretario de la Junta de Gobierno. Y él me decía, bueno, ¿cuál fue la ley que derogó? Dice, no, si todavía lo andamos buscando, derogaron la ley y esa ley nunca ha aparecido. Y para un país que a finales del siglo XIX está construyendo su imaginario de identidad muy centrado en una etnicidad blanca, y en un emblema que viene ya de la guerra de 1856, claro. ¿Cómo podríamos vislumbrar las tensiones entre el labriego sencillo blanco y el negro limonense o afrodescendiente? Bueno, efectivamente, los estados nacionales de América Latina, después de la independencia, deciden construir naciones blancas. Entonces comienzan a forjar una ideología que yo digo que se caracteriza por tres cosas. Primero, lo que llamo eurofilia, un enamoramiento, una enajenación total. Lo europeo es la cultura, lo demás es barbarie. En segundo lugar, lo que llamo una etnofobia. Hay un rechazo a lo propio, a lo diverso, a las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que termina en lo que llamo endofobia, que termina en un desprecio por sí mismo, por su cultura. Nosotros somos mestizos. Entonces, a partir de ahí comienzan a tratar de convencer al mundo de que son blancos. Y hay una identificación como naciones blancas, ¿verdad? Solamente que si usted lee, por ejemplo, las declaraciones de William Walker, ¿verdad? O las declaraciones de los europeos, la población europea nunca se tragó el cuento, ¿verdad? De que estas poblaciones de América Latina eran blancos, ¿no? Sino que siempre los vio como una población mestiza, ¿verdad? Entonces hay que entender a partir de ahí. Y frente a eso, pues viene una población, digamos, colonizada por los británicos, con valores diferentes, con una visión de mundo diferente, una religión diferente. Y entonces, además con la característica de que no querían afincarse aquí. Vamos a volver a Jamaica, que es el mito alrededor del cual se construye toda esa primera etapa. La invención de las naciones en América pasó por la formulación de una imagen especular que nos hiciera parecernos a los europeos. Pero gracias a tantas reflexiones, tantos estudios de cómo somos, cómo nos hemos ido construyendo, hoy es posible luchar contra todos esos residuos del racismo. Nosotros llegamos a San José cargados de ceremonias y silencios y nos fuimos a vivir a un barrio. Mi barrio se llama México, Barrio México, y es una avenida con plazas y murmullos, una gran X que atraviesa el Paso de la Vaca, los alrededores del mercado, el Líbano y una fila de casitas multicolores igualmente silenciosas. Mi casa está en el centro, es la casa de los morenos de raza, dicen los vecinos, a la salida de calle 16, avenida 8, diagonal a Uno Sagro y a 25 metros de la pulpería de Don Chalo. A mí me toca entrar a una escuela, ir a un mundo que era completamente ajeno para mí. Representa salir a la calle, ver caras blancas, que en su mayoría, todos así como, ¿qué estará pasando? ¿De dónde sale este tipo de personas? Yo recuerdo que
cuando yo me trasladé a San José, muchacho de 16 años, yo veía en los periódicos algunos artículos sobre el limón y sobre el negro que me llamaban muchísimo la atención. Entonces, siempre me imaginé que esas personas iban en tren, se bajaban en la estación, iban al hotel, se pasaban 3 días en el hotel, salían del hotel otra vez al tren y llegaban a San José expertos y escribían sobre el limón, porque decían cada cosa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces yo recuerdo una frase que dije en una entrevista: aquí en este país el negro tiene que decir su propia palabra. Por una serie de acontecimientos, circunstancias tal vez, me encontré de repente teniendo que ser esa voz, esa palabra, ¿no? Hasta cierto punto. Yo recuerdo una de mis obras, Final de Calle, precisamente. A mí me había llamado la atención siempre que normalmente los tribunales, cuando examinan una obra literaria para darle o no un premio, pues se refieren a la obra premiada, no hablan nunca de las obras que fueron descartadas. Pero en mi caso, todos los años decían: reconocemos el gran aporte del joven escritor limonense, pero le daban el premio a otro. Yo decía, qué extraño eso. Se dio el concurso editorial Costa Rica de año 79, 78, por ahí. Y entonces es anónimo, se presenta con seudónimo. Entonces yo decidí escribir una novela sobre un tema que no tuviera absolutamente nada que ver con limón, con los negros. Y como era con seudónimo, nadie se iba a dar cuenta. Y conociendo mi país incluso, ¿verdad? En la plica puse 2 pedazos de cartón, de modo que ni a contraluz podían decidir saber quién es. Un profesor que le habían pedido en la clase que por qué no veíamos a Quince Duncan, y que dijo: no, aquí en esta clase lo que vemos es literatura, no esa cosa, ese negrito que dice que escribe. Le tocó nada menos ser el presidente del tribunal, porque la vida es así, ¿verdad? La vida te cobra. Y hizo un excelente dictamen, ponderando la gran obra literaria. Una de las cosas que decían de mí es que la influencia del inglés, ¿verdad? Entonces, como está influido por inglés, no maneja bien el castellano, y esos eran los problemas por los que no me daban el premio. Le dan el premio Final de Calle, le toca a este señor nada menos dar el dictamen. Dicen que cuando abrieron la plica parecía un semáforo, rojo, verde, amarillo, cambiaba de colores. Años después me pidió que le permitiera presentar una obra mía. Bueno. Hizo una presentación muy bonita, se convenció, ¿verdad? Que no tenía nada que ver. Entonces vea usted cómo ese prejuicio de que no hablan español, ¿verdad? Que todavía de vez en cuando uno lo oye en los programas de humor, que uno dice: pero ¿quién será el que habla así ahora? Los abuelos hablaban así, no porque hablaran mal, es que no sabían español, no era su idioma. Imagínense un pañamán speaking English. Igual risa causa. O sea, pero ya la nueva generación pues domina el español, no tienen ese problema. Todavía la mía tenemos ahí ciertas ambigüedades de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, vencer esos prejuicios, ¿no? Lograr un reconocimiento, establecer una identidad que además es una identidad que tiene que renunciar a lo jamaicano, conservando sin embargo rasgos de tu cultura que te parecen importantes. Por eso yo digo, yo digo que soy tricultural. Tengo la cultura caribeña, tengo la cultura inglesa y tengo la cultura latina española. Y entonces a partir de ahí, ¿no? Entonces uno siente que hay identidades, ¿no? Yo comentaba que en África me he sentido feliz, en Angola, por ejemplo, no tanto en otros países. Me he sentido en España, de repente descubro mis raíces, y en Inglaterra también, y ni qué decir cuando voy a Jamaica, digo, mira, de ahí viene tal cosa, ¿verdad? Entonces sí, es una identidad que se va construyendo, y a veces con decisiones muy conscientes, ¿verdad?